Este es un diálogo donde escucharemos las voces de la ciencia y del humanismo alrededor de una pregunta por la imaginación. Hoy nos acompaña una mujer a la que admiro profundamente. Se trata de Brigitte Baptiste, una de las voces más potentes en la ciencia. Hoy tiene la tarea de educar, tiene la tarea de llevar una universidad a un lugar de transformación en su modelo educativo. Y bueno, qué mejor que esa voz de la ciencia con su experiencia, con su relación con la sostenibilidad. Es una voz absolutamente válida para preguntarnos y contribuir a esta gran pregunta que tenemos sobre si hay caminos para construir en la imaginación como capacidad una ruta hacia el desarrollo de cultivo del humanismo y el progreso y el desarrollo que queremos también a través de la ciencia. Brigitte, gracias. Yo tengo una serie de preguntas. La primera, sin duda, es ¿cómo entiendes la imaginación como una capacidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede desarrollarse? Y de pronto eso nos da paso a mirar cómo puede crear ese vínculo entre la ciencia y el humanismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Claudia. Un gusto estar aquí en tu casa. La ciencia, pese a todos los desarrollos que ha tenido, ha perdido la imaginación y le tiene miedo a la imaginación. Tal vez porque su capacidad de incidencia en la vida política y en las decisiones sociales sigue siendo restringida, y eso nos produce mucha frustración porque hay cosas que evidentemente deberían estar más afiliadas al conocimiento científico, pero de todas maneras ha reculado mucho en términos de su apertura al ingenio, de su capacidad de recibir crítica, incluso desde los ámbitos más absurdos. Para mí la imaginación es sinónimo de libertad. Lo que la imaginación le aporta al humano es la capacidad de trasplantarse de cuerpo, trasplantarse de espacio, tiempo, desubicarse, deslocalizarse, con todos los efectos de construir una gran hipótesis alternativa para todo. Y yo creo que ahí la ciencia debería siempre estar sintiéndose cómoda, debería saber navegar esa constante duda sobre sí misma. Pero bueno, digamos que es un signo de los tiempos que la imaginación parece que nos amenaza. Viene caminándose mucho esa conversación alrededor de el humanismo y la ciencia. Es como si la ciencia le hubieran entregado el progreso y el desarrollo y al humanismo le hubiesen dejado como el cultivo de las relaciones y lo social, pero parece que fueran como dos caminos. ¿Cómo reconciliar? Porque ¿en qué momento la ciencia se distancia del humanismo y se vuelve como un camino disciplinar distinto? Yo creo que tiene mucho que ver con la perspectiva masculinista del conocimiento. Hay una visión muy patriarcal que hemos heredado acerca de quién tiene la razón, de cuál es el conocimiento realmente útil, y cómo eso se ha venido, digamos, concentrando, acendrando en los últimos tiempos, y por últimos tiempos digo revolución industrial para acá, en la cual los héroes cada día son más mediáticos y están más presentes y nos están diciendo con toda suerte de capacidad: yo tengo la razón, yo soy tu padre, sígueme. Y eso es tremendamente poderoso, ¿no? En el imaginario de las comunicaciones. Y ese es un conocimiento que además se hereda, se contagia más que se hereda. Y es un conocimiento autoritativo, pero también autoritario. Acabó como dominando la política, dominando la democracia, dominando las instituciones, y que nos toca romper. Tiene que ver con esa apertura a otras formas de conocimiento, y eso no gusta mucho. Hay resistencias. El conocimiento, digamos, es un conocimiento robusto, riguroso, masculino, ¿no? Y si llega uno con la agujita y va pinchando por acá, por allá, va peinando, va maquillando, lo va volviendo queer, para no decir otra palabra, entonces causa roncha. Porque una científica termina teniendo estas preguntas en un contexto como el que hablábamos, tan patriarcal, tan del dominio de la ciencia, empezar a preguntarse por cosas más suaves, más frágiles, más el cuidado de la naturaleza, etc. Pues mira, yo creo que una parte es producto del reconocimiento de la complejidad de las relaciones que existen entre todo, entre las personas con las plantas y los animales, las personas y los objetos, que proviene de la ecología, pero también proviene de una visión ecológica de los sistemas complejos, que diría Julio Carrizosa, que es nuestro gran maestro en ese sentido, y dice: la cantidad de relaciones siempre es más importante que la cantidad de componentes o de objetos de un sistema. Y eso es muy bonito, porque
permite indagar por aquellos procesos sutiles que se constituyen en conexiones entre las personas, los objetos, los animales, los sitios, que son conexiones del tamaño de un verso, una palabra suelta, un gesto, y que tienen toda la capacidad de mantener la cohesión y el funcionamiento de la complejidad. Contrario a quienes piensan que las decisiones simples, lineales, operativas, binarias, son la garantía de la cohesión de los sistemas, porque si uno apaga o prende, no hay cohesión, hay dos trayectorias alternativas que nunca se van a encontrar, porque uno no está a media luz a menos que utilice un disruptor que pueda hacerlo. Pero claramente en una ecología de la complejidad que reconoce que somos agentes complejos de este mundo, sí se requiere esa sensibilidad, se requiere esa posibilidad de escuchar los susurros, de escuchar, de ver las penumbras, de sentir con el cuerpo de muchas otras formas. Y esa desubicación es difícil de parametrizar. Entonces también, volviendo a la ciencia, eso causa turbulencia e incomodidad. Pero un buen científico no se asusta con eso, simplemente dice, claro, el mundo es complejo, yo estoy parametrizando una porción del mundo para operar en cierto sentido. Pero muchos otros sí se disgustan profundamente porque lo tienen muy amarrado al ego, ¿no? Esos pequeños disturbios que causan los susurros del mundo acaban poniendo en evidencia la fragilidad de los egos. La imaginación es una capacidad que te permite como proyectar el futuro, que tiene una parte que es fantasía, sin duda, que yo creo que es a la que más susto le dan los científicos, porque la asimilan siempre como a fenómenos fantásticos, como a la creación de ficción y no a la creación de realidad. Pero también la pregunta científica es una pregunta, o sea, ¿quién se imaginó la pregunta? Entonces, ¿cómo devolverle a la ciencia ese poder de la imaginación? ¿Cómo enseñarle a un científico en su formación a cultivar esa capacidad? A mí me gusta mucho, o me gustaba cuando era profe, siempre trabajar a través de preguntas, porque responder una pregunta es muy difícil. Uno tiene que relativizar mucho la respuesta, indagar por los parámetros para ser cuidadosa con el alcance. Que todo tiene espacios, digamos, de legitimidad y de operación. Entonces es más fácil preguntar y que te pregunten y conversar a partir de preguntas, que es un método de conocimiento bien establecido. Uno se puede quedar con una sola pregunta. Toda la vida obsesionarse con una sola pregunta y construir una gran tragedia a partir de eso. O ir cambiando la pregunta, irla enriqueciendo, irla proyectando de una u otra manera, para al final darse cuenta que preguntar era divertido y que además cada vez que intentabas responder te salía algo ligeramente distinto y eso ampliaba tu rango de experiencias. Entonces a mí me encanta esa posibilidad, incluso con cosas en la química, en la física básica, cualquier disciplina que incluso se llama exacta, porque no requiere la exactitud sino para ciertos propósitos. El resto, ¿será que el cadmio conversa con el nitrógeno? A ver, profesora, póngase seria. No, pero ¿por qué hay que ponernos serios? ¿Qué diría usted de la conversación del cadmio y el nitrógeno? Bueno, pues, diría esto, no diría nada, hablemos de otra cosa. Listo, a la siguiente, y otra, y otra. Entonces, por ejemplo, yo no peleo con los terraplanistas, y los terraplanistas me obligan todo el tiempo a imaginarme una eventual tierra plana, y por qué hay gente que piensa que la Tierra es plana, de dónde sale esa experiencia, qué implicaciones tiene. Entonces me expande el universo de las indagaciones también de manera infinita. Entonces, y no pasa nada. Yo voy a preguntar a la rectora, y es que nosotros en nuestras universidades como que tenemos dividido la formación disciplinar de la formación humanista. ¿Cómo lograr superar ese proceso como de lo complementario a buscar un proyecto educativo que haga que, por ejemplo, la capacidad de la imaginación se pueda cultivar, que va desde los espacios que uno crea, desde los cursos que uno pueda dictar? O sea, ¿qué se te ocurre que uno pudiera implementar o qué haces tú, por ejemplo, NEAN, que es una universidad que cultiva el emprendimiento, que necesita tanta capacidad de creación y tanta imaginación?
como para que el estudiante, sea lo que sea que estudie, no importa si es una ingeniería, si es una formación muy científica o es una formación muy empresarial o técnica o una formación más humanista, logre como tener esa capacidad. Me hiciste acordar de la formación en el colegio. En la formación media, cuando uno entra a kinder o pre-kinder, todo es arte, todo es imaginación. Y a medida que el proceso educativo progresa, te van moviendo hacia, digamos, el lado oscuro. Pongámonos serios. Y llegas al bachillerato y ya, si tu interés es la música, si es el teatro, si son las artes plásticas, cualquier, incluso disciplina, que no necesariamente tiene que ser así, pero cualquier proceso creativo que te siga llenando de sentido. No, sí, pero en serio, ¿usted de qué va a vivir? ¿Qué va a estudiar? Cuando llegamos a la universidad, ya muchas personas tenemos esa área como atrofiada, como esa alita como chueca, y no lo tenemos instalado como un aspecto fundamental de nuestra organización espiritual o de nuestra integridad como personas. Entonces hay que recuperar eso, hay que volverle a decir a las personas, oye, eso que te gustaba de niña, hay que volver a traerlo, porque te hace falta porque la evidencia es que te da miedo hacer muchas cosas, la evidencia es que tu capacidad creativa está dormida, es, a ver, dame una enésima solución distinta para eso que los demás están repitiendo como loras. Eso se llama arte, definitivamente, y lo que estamos haciendo nosotros, y que me encanta que sea muy, digamos, muy robusto aquí en EAFIT, es el espacio de creatividad asociado con las artes. No necesariamente con carreras artísticas, sino con una oferta de formación no de segunda, no dan los ratos libres, sino central a las personas. Literatura, artes plásticas, circo, performance, toda clase de espacios que vuelvan a traer esas pasiones que el colegio nos hizo perder en muchos casos, o que las condiciones duras de la vida convirtieron en algo trágico, porque también tenemos un componente que requerimos sanar, sobre todo en este país, asociado con la discriminación, asociado con las exclusiones, asociado con las violencias de todo tipo, que se viene a sumar a esa educación tan castradora de la primaria y del bachillerato. Entonces la tarea en las universidades es tremenda porque es como que volver a reconstruir las personas que llegan y que llegamos, porque yo creo que todas pasamos por ese espacio, y irles dando nuevamente abonando los sueños, dándoles alas para que sean excelentes físicos y excelentes músicos y excelentes personas. La filósofa Martha Nussbaum habla de una crisis silenciosa. Dice que la verdadera crisis del mundo es una crisis de la educación. Y dice que la crisis de la educación es la profunda brecha entre una educación que se ha centrado más en el progreso y en el desarrollo como competencia, competitividad y cómo avanzar, y no en el cultivo de lo humano. Sí, yo coincidiría mucho con Martha Nussbaum en eso, y diría además que esa condición afecta el sentido de la existencia, que es lo que uno percibe en muchas personas, o que no le ven razón para estudiar en una universidad o para hacer parte de una comunidad de creación de conocimiento o de creación así a secas, y que solo encuentran cierto nivel como de consuelo o de valor de la existencia en el consumo, en la copia o en la competencia que nos han vendido como una actividad fundadora, digamos, de la organización social. Y eso es trágico porque cuando uno se dedica a competir, por ejemplo, furiosamente en el emprendimiento, puede que triunfe, en el sentido de que se convierte en un gran empresario, pero triunfa con unas heridas sobre sí tremendas y dejando un reguero espeluznante detrás. Entonces hay que dar nuevas razones, nuevos sentidos para la existencia, y la universidad tiene que hacerlo. Y para una escuela de negocios es aún más importante construir un marco ético y un marco de sentido para que las personas que emprenden con la expectativa de
llevar a cabo algún sueño, que es fundamental, nos imaginamos haciendo algo en el futuro, eso es de una riqueza gigante, cada día puedan ir ajustando su vida a eso, pero írselo gozando. De manera que si no funcionó, esto no, entonces otro sueño. Yo me imagino, ya no me imagino acá, sino allá. Ahora voy a descansar, voy a mirar qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre es el ejercicio de la imaginación sobre sí. Y ese es el más bonito. Entonces, ¿cómo me imagino a mí misma? Y te da alas. Cuando uno se adentra a estudiar la capacidad de la imaginación, pues se da cuenta que es, digamos, como facultad mental, acude a la memoria, porque uno tiene, digamos, la historia de quién ha sido y eso le permite proyectar. Pero también es cierto que es una capacidad o una facultad mental que fácilmente nos conduce más a la fantasía, lo decía ahorita, o sea, como que uno se vuelve. Por eso algunos teóricos dicen que la mejor manera de uno cultivar una capacidad de la imaginación y que sea útil, que no sea inútil, sino que sea útil, es acompañarla de otro tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de capacidades crees que debería tener ese proceso? Pues una muy importante, el trabajo en equipo, que cada día se hace más difícil porque la gente le cuesta comunicarse, le cuesta aceptar la crítica, porque pues no nos han ayudado, digamos, a disfrutar la acción colectiva. Pero cuando niños lo que más disfrutábamos era esos escenarios en los cuales competíamos a ver quién se le ocurría la cosa más loca, ¿no? Y pasábamos los recreos imaginando personajes cada vez más despampanantes o más raros y los superhéroes más extraños y las reglas más complicadas de operación. A mí me encanta el Calvin Ball, no sé si en Calvin y Hobbes, los que juegan, el niño juega con el tigre y tienen un juego que se llama el Calvin Ball, que no tiene reglas porque se van inventando a medida que suceden y siempre acaban revolcados, disgustados y felices porque ¿quién fue más rápido para inventarse la regla para que el otro no pudiera ganar? Entonces el trabajo en equipo, o más que trabajo, la creación colectiva, que a mí me parecía dificilísima cuando uno hablaba de las artes. Y resulta que es lo más fácil del mundo, es una disposición del espíritu a comunicarse, a operar en cierta armonía para poder tener una sinfónica, cantar en un coro, algo que siempre me encantó porque uno se vuelve anónima. ¿Y eras cantante de...? Yo canté en el coro de la universidad toda mi vida y lo disfruté, incluso me dejaron cantar un par de años después en una orquesta. Yo toqué violín siendo bióloga, entonces yo iba a la orquesta con una actitud absoluta de gozo. Pero la creación colectiva es fundamental la conversación permanente, y eso requiere un entrenamiento que no es fácil, requiere un entrenamiento de comunicaciones, un entrenamiento de escucha, un entrenamiento de activación de capacidades para que las personas sordas, las personas ciegas, las personas que no pueden mover igual que uno, también se conviertan en parte de estos equipos. Por eso hablamos tanto de inclusión de las diversidades, y no es un acto simplemente compasivo, sino es un acto de coproducción. Ese tipo de cosas que realmente detonan, descentran y perturban los parámetros bajo los cuales operamos cotidianamente. Entonces, por eso es tan chévere trabajar con niños. Son descarados porque no respetan. Eso es muy importante. El irrespeto infantil es fundamental. Que no se le quite a uno. Que no se le quite a uno, sí, sí. Te he escuchado en varios puntos hablando mucho sobre la inclusión, las diversidades, como la capacidad de incluir, ver a todos. Y volviendo a Martha Nussbaum, ella tiene esa idea de la imaginación narrativa y dice que la imaginación narrativa es el poder que uno tiene de cultivar la empatía. E inclusive tiene una cosa muy linda porque habla de los niños. Dice, es como un niño jugando. Se ha visto a los niños jugando explicándose el juego, ¿no? Uno dice, aquí hay un río. Y el otro niño no le preguntó, ¿cuál río? ¿Dónde está el río? No, listo, no. Ya el otro dice, no, y si viste los peces en el río. Hay una capacidad de conexión en un lenguaje que es como si interactuaran en esos mundos. Entonces te quiero preguntar por la empatía, porque para una mujer que ha sido una gran defensora de las diversidades, de la inclusión, ¿cómo cultivar ese tema de la empatía o cómo crees que ha sido eso útil en ese ejercicio de defensa de la inclusión y de las diversidades? Viajar es importante, desubicarse, ojalá por
periodos de tiempo significativos. Por eso creo que nuestras oficinas de internacionalización son tan importantes, pero cada día las vemos más como espacios de crecimiento intercultural, de capacidad de entender algo en otro idioma, aprender algo con otra metodología. Nos encanta viajar a estar en una comunidad y que uno diga, bueno, ¿y aquí cuál es el plan? ¿Hoy qué hay para comer hoy? Que te miren y te digan, pues lo que usted case, lo que pesque, lo que coseche, ¿y cómo hago eso? Ah, no, pues puede acompañar a la señora a la chagra o puede ir a la huerta a solucionar, digamos, los problemas que para uno son absolutamente sencillos, con herramientas y con procedimientos de pensamiento totalmente distintos, o simplemente a tejer amistades interculturales realmente en contextos muy distintos. Yo participo ahora de un conjunto de artistas internacionales que trabajan sobre arte y medio ambiente, tratando de imaginar formas de abordar la problemática ambiental global. Dentro de un programa del Prince Claus de la Corona de los Países Bajos. Y entonces hay artistas visuales de Ghana, hay músicas de Indonesia, hay fotógrafas de Uzbekistán. Y esto es un privilegio infinito de estar expuesta a formas tan distintas de interpretar el mundo, de abordarlo y de abordar la conversación, pero finalmente nos encontramos y relativamente fácil. Y con la empatía hay una cosa muy bella, y es que pues, en principio no es empático con el próximo, pero como los problemas de la humanidad terminan siendo un problema no de los próximos, sino de todos. ¿Cómo lograr cultivar? Nos has dado unas claves, el viajar, el interactuar en círculos donde tengamos que trabajar en equipo. Cómo lograr crear una sensación de colectiva más fuerte, porque nosotros que nos dedicamos a los proyectos educativos y todos los días estamos formando a jóvenes, que en últimas la competencia, ser competitivos está muy en la entraña, van a salir a competir, van a salir a cuál es el mejor, la excelencia académica, nosotros estamos en los rankings de quién es el mejor, digamos que es sencillo, la naturaleza misma de desarrollo de competencia y capacidad es más fácil, pero cuando se trata de construir colectividad. Pues mira, te voy a decir algo que puede parecer muy, muy loco, pero yo soy irremediablemente ingenua y confiada. Me presentan a una persona e inmediatamente me parece una aventura, me parece lo máximo. En general entro a las relaciones de frente y desarmada. Y eso tiene que ver con el prejuicio, con de dónde... ¿Qué clase de prejuicio? ¿Qué tuvo tu educación tan distinta? Pues yo creo que fue la logró eso en transición, ti? que fue el ahogamiento del cual, digamos, que experimenté en ese puente que dice Paul Preciado que transitamos las personas trans, y en un punto en el que uno dice, yo ya no me estoy exponiendo porque nadie me está viendo, y yo necesito tratar de encontrar alguna posición genuina desde la cual existir. Y eso hace que te arriesgues y te das cuenta de que siempre hay personas receptivas, de que las personas, no solo las personas que te aman, sino mucha gente te dice bienvenida, no hay ningún problema. En la balanza, haberme expuesto para mí resulta la experiencia más gratificante de todas. Entonces siempre invito a las personas a exponerse paulatinamente, no hay necesidad de tirarse al abismo, pero cierto nivel de ingenuidad y de confianza en esas redes invisibles de las cuales está lleno el mundo. No solo es tu familia, sino están por todas partes. También es pura ecología, porque a mí me entienden muchas personas en el mundo con las que yo nunca he hablado. A todo el mundo le ha pasado y tú me salvaste. Tengo dos últimas preguntas. Una, sin duda, tiene que ser sobre la ecología. Me gustaría conocer un poco esa noción de la ecología y de pronto si encuentras ese vínculo, un vínculo que pueda conectar ecología con imaginación, si no, no es necesario, sino entender qué es la ecología, porque es como algo que uno escucha y habla la ecología humana. El Papa Francisco en su bella encíclica habla de esa ecología cotidiana, como de la ecología como fenómeno político. Él dice el amor sobre todo es político.
y se materializa en esa ecología. ¿Qué es la ecología? ¿Cómo lograr si de pronto será que la ecología nos salva a todos un poco? Totalmente, estoy segura que sí, porque la ecología es una mirada a las relaciones, a los sistemas de relaciones, a cómo se despliegan, se originan, se transforman a lo largo del tiempo y del espacio. Un ecosistema es un sistema de relaciones, pero realmente la ecología siempre me enseñaron a mí, lo que he leído y escrito, es la búsqueda de entender los intercambios que se generan entre personas de materia, energía e información, para ponerlo muy duro. Entonces la ecología es un arte también, un arte de escucha, pero de percibir esos susurros que hay por todas partes, más que de identificar los componentes de cualquier relación, porque ahí es muy fácil congelar las cosas, ¿no? Yo creo que parte de la discusión en ciencia, una discusión más dura que hay en ciencia en los últimos 50 años entre modernidad y posmodernidad o estructuralismo o postestructuralismo, tiene que ver con la estabilidad de los objetos que la ciencia trata de definir. En biología es fatal, porque en la biología la identidad de los seres vivos se define en formol, en el museo o en la lámina botánica. Es decir, cuando ya están completamente muertos e incapaces de actuar. Y eso a mí me ha suscitado una reflexión profunda sobre habitar el ecosistema. Porque es muy distinta la relación de la bióloga con el animal disecado a la persona o la bióloga con el animal volando. Porque el animal volando se fue. Hoy te dedicas a la educación, siempre lo has hecho de alguna manera desde las instituciones que has estado, pero digamos estás como con esa cosa profunda de crear educación para jóvenes. ¿Qué diferencias ves entre la educación que te tocó a ti, entre la que hoy están viendo estos jóvenes que nosotros tenemos en nuestra tarea y en la que viene? ¿Qué tenemos que transitar entre ese antes, ese hoy y ese después en la educación para lograr crear esa ecología? Transecología, que es, te doy la chiva, el título de mi próximo libro. Por salir, porque es una ecología para aprender a vivir en tránsito. Es una guía patafísica para habitar el mundo contemporáneo. Básicamente lo que apela es a vivir la vida como un experimento, utilizar la educación y la formación como parte de un experimento constante que hacemos con nosotros mismos y de manera voluntaria y con la expectativa de gozar. Es un experimento gozoso. Claro, a veces nos quemamos, nos chamuscamos, nos duele. Todo eso es parte, digamos, de la apuesta experimental de la vida. Pero en la educación es fundamental esa noción de aprender a partir del experimento, a partir de exponernos. Por eso hablamos de una educación experiencial cada vez más. Y una educación flexible en la cual el experimento tiene que tener sentido. Entonces sí, yo creo que la educación va a ir volcándose cada vez más hacia considerar el mundo, la ciudad, el campus como un gran experimento, además compartido. Un experimento que desarrollamos entre varias personas. A veces son equipos pequeños para encontrar una solución local para un problema familiar y a veces son gigantescas como para parar la guerra. Pero definitivamente esa perspectiva experimental yo creo que va a ser muy importante en la educación del futuro. Brigitte, de nuevo, gracias. Aprendimos cantidades alrededor de la ecología y creo que esa ecología en tránsito me da un montón de claves importantes sobre esa conexión, ¿no? Ese tejer, ese vínculo entre el humanismo y la ciencia. Brigitte, mil gracias. Siempre es un placer, un gozo intelectual conversar con vos. No, gracias a ti, Claudia. A imaginarnos otras ecologías. Me encanta.